8:03 de la mañana, estamos de vuelta con más. Hay un tema que nos afecta a todos y es el alza de la inflación interanual en Estados Unidos, que se disparó en 8,5%, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales, es decir, la inflación más alta registrada en los últimos 40 años. Esta situación pues inmediatamente nos coloca en alerta porque empezamos a ver cómo nos está afectando el bolsillo. Para conversar de cómo podemos enfrentar esta compleja situación, nos acompaña el economista Pedro Chacín. Pedro, gracias por acompañarnos. Y bueno, cuando nos dicen inflación nos asustamos y aunque no seamos economistas, entendemos que nos afecta directamente en nuestro presupuesto familiar. ¿Cómo entender el proceso inflacionario tomando en cuenta que en Estados Unidos esto no es común? ¿Cómo nos podemos preparar cuando seguimos ganando lo mismo? Bienvenido. Muy buenos días, Marjorie. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Efectivamente, ayer se publicaron las cifras de inflación de los últimos 12 meses y alcanzó un 8,5%, pero más importante, la inflación específica del sector energía fue de un 18% y de los precios de la gasolina de casi un 38%. La comida, que es algo que por supuesto nos afecta a todos, al igual que la gasolina, estamos hablando de, en algunos casos, como el caso de la carne y pescado, pollo, estamos hablando de casi un 14%, la leche un 13%, harinas un 14%, en fin. La inflación del 8%, 8,5% es realmente un promedio de todo lo que hay, ¿no? Pero tenemos que ver también esas cosas. Ahora, no todo es malo, porque hay una cifra que se está viendo también, que es la inflación subyacente. Es lo que se llama el core inflation en inglés. Esta es la inflación apartando todo lo que son los aspectos volátiles, los aspectos coyunturales, como lo son la energía y la comida, porque la comida es directamente afectada por el precio de la energía. Estamos hablando que esa inflación fue del 6,4%, pero lo más importante es que esa inflación ha ido disminuyendo su aumento. Es decir, estamos hablando que en los últimos meses ha venido aumentando en un 0,5%, en un 0,4%, y este último mes fue de un 0,1%. Eso es un indicativo de que la inflación está desacelerándose, lo cual es una buena noticia, ya que apartando el aspecto coyuntural, que tiene que ver con el incremento de los precios del petróleo, producto de la guerra y todo lo demás, el aspecto estructural está todavía manejable. Ahora bien, el tema está cuánto tiempo más va a durar esta situación coyuntural con el tema de la guerra en Ucrania y con el tema también, por supuesto, de lo que está sucediendo ahora mismo en China con el cierre de la economía de la principal ciudad de Shanghái. Entonces, bueno, son cosas que hay que ver, sobre todo de cara al futuro, a lo que va a pasar en los próximos meses. Claro, tenemos varios momentos difíciles que fue la pandemia, ahora la guerra, el confinamiento en China, que pueden estar afectando la economía, pero la gente se pregunta cómo puedo hacer para amortizar todo este incremento cuando vamos a un supermercado y vemos que se nos duplica los precios al momento de pagar o cuando vamos a cargar nuestro vehículo de gasolina. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos puedes brindar, Pedro, para estirar un poco nuestro presupuesto o tratar de inhibirnos de los consumos que antes solíamos realizar? Bueno, lo primero que hay que hacer, no solamente en situaciones como esta, esto es algo que toda persona debe hacer regularmente, debe hacer un ejercicio de saber a dónde está parado. ¿Qué quiere decir a dónde estoy parado? Quiero saber cuánto me entra, cuánto sale. ¿Tengo dinero al final del mes o tengo mes al final del dinero? Si tengo un déficit, lamentablemente para algunas personas es así. Saber cuánto tenemos y, muy importante, cuánto debemos. Debemos recortar todos lo que son gastos superfluos. Eliminar todos esos gastos que realmente no necesitamos. Son cosas que queremos, pero no necesitamos. Debemos de disciplinar un poco y el solamente hacer el ejercicio de presupuesto, que yo lo hago con mis clientes, nos damos cuenta de que estamos gastando el dinero en cosas equivocadas muchas veces, o estamos gastando demasiado. Por ejemplo, ese café costoso. Tengo un cliente que cuando me dice, no, son 3 cafés costosos al día.
Yo le digo, bueno, estás hablando fácilmente de 400, 500 dólares al mes que estás gastando en algo que no necesita. Sí, me siento identificada con eso que estás diciendo porque uno tiene como la costumbre de comprar por marcas, porque bueno, de pronto asocias el café colombiano con lo mejor. Entonces es como enseñarnos a empezar a comprar con mayor conciencia del ahorro, ¿correcto? Así es, eso es correcto. Estar consciente al momento de gastar, ver exactamente si esto es algo que necesitamos o es algo que queremos. Solamente con hacernos esa pregunta al momento de gastar, nos damos cuenta. En el tema de la energía, de la gasolina, hay sitios donde la gasolina es más barata, hay sitios en la ciudad incluso, donde tú te consigues los precios, una diferencia de precios de hasta 50 centavos, y por supuesto también a los sitios de los mayoristas al mayor, tipo, si se puede mencionar marca, tipo Costco, Wholesale, donde te venden gasolina a unos precios mucho más accesibles. Estamos hablando de que debemos de buscar esto, y la otra cosa que debemos pensar es, al momento en que estamos usando el vehículo, realmente necesitamos hacer ese viaje extra al supermercado, podemos unirlo con otro viaje, podemos compartir ese camino al trabajo con un compañero o compañera de trabajo que nos permita ahorrar energía. Podemos, a lo mejor estamos cerca del transporte público tipo metro, tipo subway, y que normalmente en Miami, por ejemplo, que es donde yo estoy, la gente prácticamente no lo usa, menos que sea la necesidad de usarlo, pero muchas veces estando cerca podemos ahorrar mucho dinero haciendo esas cosas. Sí, a mí me ha dado mucho resultado llamar a los sitios primero para saber si tienen el servicio, para ver los precios y comparar y saber específicamente a dónde me voy a dirigir en el ahorro de la gasolina. Pero en el caso de las tarjetas, Pedro, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, a veces nos damos algunos gustos o decimos, bueno, pagamos con tarjeta y después yo veo cómo resuelvo. ¿Cuáles son tus recomendaciones para hacer un uso inteligente de la tarjeta? Porque llega el momento que no estamos recibiendo en ingresos lo necesario para ponernos al día con el pago de las tarjetas. Ese es el próximo tema que yo quería tocar, justamente, el uso muchas veces irracional de las tarjetas de crédito. Y muy importante, parte de la solución o del remedio que la Reserva Federal, el Banco Central, está utilizando para contener la inflación es el aumento de las tasas de interés. Cuando aumentan las tasas de interés, reduce el consumo y baja la demanda y puede ocasionar una frenada en la subida de los precios. Ahora bien, si tú tienes una deuda en tarjeta de crédito y estás pagando ya un interés que generalmente es alto por la tarjeta de crédito, vas a pagar un interés más alto ahora porque la tasa te va a subir. Entonces, el primer paso es eliminar la deuda de las tarjetas, poner esas tarjetas de crédito en cero si existe la posibilidad o en el mínimo posible. ¿Por qué? Porque cada mes vamos a estar gastando más dinero en pagar los intereses sobre esa deuda, porque los intereses están aumentando. Entonces, si antes tenías una deuda, digamos, de un monto determinado y pagabas X cantidad en intereses, el mes que viene, los próximos meses, vas a pagar más en intereses y menos dinero va a ir a capital, por lo cual reducir la deuda se va a convertir en una tarea más difícil. Es importante. Sí, es como un boomerang, ¿no? Que solventamos el problema hoy, pero no sabemos mañana la factura que nos pueda pasar. Así es. Las tarjetas de crédito deben ser usadas como conveniencia y no para pagar cosas que normalmente no pudiéramos pagar. Esa es la otra pregunta que hay que hacerse al momento de usar la tarjeta de crédito. ¿Esto es algo que voy a pagar al final del mes o es algo que no voy a poder pagar? A menos que se trate de una emergencia, la respuesta es no comprar si no es algo que no vas a poder pagar al final del mes. Esto es un ejercicio bastante difícil, sobre todo para nosotras las mujeres que tendemos a ser compradoras compulsivas. El pensar, ¿lo necesito realmente? Y bueno, y ahí dar el paso. Pedro, tú asesoras a muchísimas empresas. ¿Qué debemos saber aquí en Estados Unidos? Tú sabes que debemos tener el plan A, B, C y hasta la Z, y tenemos como muchos trabajos. ¿Cómo podemos ser más productivos con nuestras empresas? ¿Cómo podemos generar otras fuentes también de ingresos al hacer trabajos desde la casa online? Háblanos un poco acerca de esas recomendaciones que le ha funcionado a tus clientes. Bueno, principalmente a nivel empresarial, al igual que a nivel personal, hay que mirar los gastos y hay que buscar reducir los gastos, no solamente en tiempos de crisis, en tiempos normales.
Igualmente hay que buscar en la parte empresarial, pero principalmente en la parte personal. Mi recomendación siempre es tener más de una avenida de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? No que te pongas a ser todero y hacer todas las cosas que puedas inventar hacer, pero hacer cosas conexas a lo que tú haces como cosa base. ¿Ok? Pongo el ejemplo, yo soy asesor financiero, pero además de eso, doy clases en la universidad sobre la materia. Entonces, es algo totalmente relacionado. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que debe ser así? Asimismo, cada quien puede encontrar una analogía en lo que hace y buscar algo alterno que le permita crecer económicamente, que le permita crecer también personalmente y generar esa otra avenida de ingresos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que un sector puede estar afectado y vas a ver una reducción de ingresos y siempre vas a tener esa otra alternativa. Al igual que, bueno, para muchas personas que se dedican al comercio, buscar cuáles son esos productos que pueden estar siendo demandados y buscar a través de las ventas online, incluso a través de los servicios online, los servicios de asesoría, los servicios de consultoría online son bastante interesantes. Siempre hay que estar pendiente de no caer en conflictos de intereses con respecto al trabajo principal que hacemos, sobre todo si estamos empleados por una corporación grande. Hay que revisar esas cosas también. Claro, Pedro, un amigo experto en ventas me decía que el 80% de los consumidores no saben lo que quieren cuando compran. Es decir, que por lo general no es lo que necesitamos. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú le das a tus estudiantes? Porque esto debemos aprenderlo desde la casa para no incurrir en estos errores. Bueno, primeramente estar informado. Cuando tú vas a comprar algo, tú tienes, y ahorita es muy fácil informarse acerca de dónde conseguir información acerca del producto que tú estés necesitando, pero más importante que eso siempre es tener a alguien de confianza que te pueda orientar en la compra, sobre todo cuando se trata de compras grandes o compras de largo plazo, donde vas a estar involucrado un largo tiempo con esto. Entonces es importante tener a alguien de confianza, alguien que consideres honesto, que te pueda asesorar en el tema y que te pueda guiar. Parte de los errores que comete mucha gente son por mal asesoramiento, y asesoramiento que puede venir bien sea por falta de preparación de la persona que está haciendo el asesoramiento o también por conflictos de intereses buscando más bien el beneficio personal que el beneficio del cliente. Eso es lo primero que pongo como condición. El beneficio del cliente es lo primero. Perfecto. Pedro, ¿hay algunos tips que puedas compartir con nuestra audiencia relacionados al ahorro? Por ejemplo, esta semana hice una compra y la chica que me atendió me hizo saber que a través de los cupones me podía ahorrar en esa compra $10, lo cual fue sumamente importante y se lo agradezco. Y yo por la falta de información no lo entendía de esa manera. ¿Cuáles son esos tips que podemos poner en práctica cada día? Mira, hay muchas formas de ahorrar dinero, bien sea a través de ofertas especiales que puedan tener ciertos proveedores en un momento determinado. Por eso es importante de nuevo informarse a dónde compro, buscar quién tiene el mejor precio. También a través de los cupones, todas las tiendas de departamentos y todos los que producen los productos tienen cupones que te pueden ayudar a ahorrar dinero. Recuerdo en el pasado, no sé si es algo que todavía se hace, hay cadenas que muchas veces dicen los cupones te los valemos el doble en ciertos días de la semana. Entonces hay que estar pendiente también de esas cosas, pendiente de websites a donde tú puedes comprar productos o servicios por primera vez y vas a tener un descuento importante. Entonces todas esas cosas hay que revisarlas, sobre todo mientras más importante, mientras más grande es la inversión o el gasto que se vaya a hacer, es importante estar mejor informado. Te hago una pregunta en relación a las personas que, bueno, no nos pudimos controlar, estamos endeudados con las tarjetas de crédito, no sabemos qué hacer. ¿Existen entidades que le brinden a uno un préstamo para nosotros pagar las tarjetas y que nos ofrezca una mejor tasa de interés? Bueno, sí existen ese tipo de organizaciones. Sin embargo, mi consejo personal es que primero busquemos la forma de organizar cómo estamos pagando las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen
una tasa de interés y tienen un balance. Mucha gente se inclina por pagar más dinero a las tarjetas que tienen un mayor balance y no se dan cuenta de que puede ser también la tarjeta que tiene menor interés. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa dedicar la mayor parte del dinero que estamos pagando que vaya a capital, es decir, hacerlo a la tarjeta que está cobrando menos intereses. Y una vez que salimos de esa deuda, salimos del resto de las tarjetas de la misma manera, pagando el pago mínimo a las de menor interés y el mayor pago llevarlo a la tarjeta que nos está generando más intereses. Ahora bien, también ir al mercado a conseguir el tipo de producto financiero que estás mencionando, que puede ser una transferencia de balance y ese tipo de cosas, pasa primero por tener un buen crédito. Si tú no tienes un buen crédito, no vas a conseguir buenos deals, no vas a conseguir buenos negocios allá afuera. Y la gente tiene que darse cuenta de ese factor. Una de las cosas que hago énfasis con mis clientes es: tenemos que mejorar el reporte de crédito y tenemos que disciplinar los gastos, tenemos que pagar a tiempo para luego poder obtener los mejores descuentos, para luego obtener las mejores tasas de interés y ese tipo de cosas de las que estamos hablando. A una persona con un interés muy alto le llegan ofertas sin pedirlas de créditos a bajo interés, de transferencias de balances a bajo interés, etcétera, etcétera. Pero tenemos que pensar siempre en el largo plazo, y el largo plazo implica trabajar disciplinadamente en mejorar el crédito. Pedro, ¿alguna recomendación que nos puedes hacer a quienes vivimos en Estados Unidos, que la mayoría de los bilos de las cuentas las tenemos que pagar los 5 primeros días de cada mes, para planificarnos mejor y hacer que ese desembolso no sea tan fuerte? No sé de qué manera, si poner alarmas, si tener una cuenta de ahorros e ir depositando ese dinero. Bueno, al igual que para las empresas, el flujo de caja, que es lo que estás hablando en este momento, es bien importante a nivel personal y hay que buscar cómo distribuir los gastos durante el mes. Con las tarjetas de crédito, por ejemplo, lo más práctico y recomendable es establecer un pago fijo semanal a la tarjeta basado en lo que tú más o menos sabes que consumes, y luego a final de mes establecer automáticamente, también muchas tarjetas te lo permiten, establecer el pago del balance, lo que quede en la tarjeta, para acabar con eso. De esa manera tú distribuyes el desembolso a través del mes, sin verte afectado de que tengas que hacer ese pago de la tarjeta en un momento determinado. Hay otros pagos que definitivamente no puedes evitarlos. El pago del mortgage tiene también o de la renta tiene un día determinado, pero también sí se puede jugar con eso y buscar exactamente cuál es ese día del mes donde nosotros sabemos que vamos a tener disponibilidad de efectivo en nuestra cuenta, y buscar programar, hacer los pagos programados. Definitivamente ayuda mucho en el tema del flujo de caja. Hay una situación que nos genera un poco de estrés cuando manejamos el dinero. La mayoría del dinero se nos va en comprar las fallas. Por ejemplo, yo como mujer de hogar, de pronto veo que necesito algo para el colegio de los niños, se nos acabó el jamón o el queso o el huevo, y te ves obligada a salir, y a veces, buscando la cercanía, no buscan los mejores precios. Eso es una realidad. De pronto alguna amiga te dice: vamos a comer, no lo tenía presupuestado, pero tú dices: bueno, me voy a dar un gustico. ¿Cómo hacer para ahorrar y que no te sientas frustrado en el intento? Wow, esa sí me la pusiste difícil. Sabemos que no eres psicólogo, pero bueno, eres profesor. Por favor, ayúdanos a entender que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Bueno, primero, sí, definitivamente esas compras de conveniencia las tenemos que pagar más caro. A veces eso vale la pena, la mayoría de las veces no. Digo que vale la pena porque de repente a ti te hace falta algo que necesitas urgentemente, y de repente irlo a conseguir más económico va a ser montarte en el vehículo, gastar gasolina, etcétera, etcétera. A lo mejor si lo tienes ahí disponible por un poquito más, algo más caro, vale la pena hacerlo. Pero en general, ¿cómo evitar esas cosas? Programando también el abastecimiento. Programando el abastecimiento, asegurándonos que esas cosas no falten, pero siempre va a suceder, por lo cual es importante determinar, ¿realmente vale la pena o puedo yo esperar
para comprar esa cosa que aparentemente necesito de inmediato, pero realmente no es tal esa necesidad. Con el tema de esos gastos imprevistos, donde sí te encontraste con un amigo, con una amiga, vamos a almorzar. Mira, a veces lo que hay es que medirlos entonces, no buscar esa salida donde en vez de gastarte una cantidad exagerada, puedas ir a un sitio donde puedan compartir, porque lo importante de todo es esa comunicación, esa interacción con nuestros amigos y todo lo demás, y buscar un sitio donde no sea tan costoso y no excederse en el consumo. A veces, siempre cuando se trata de una cena, sobre todo, hay un traguito de por medio. Los traguitos de por medio cuestan más caro en un restaurante, mucho más caro. Llevarse la botella de vino y pedir el descorche a lo mejor puede ser una solución. En estos momentos hay muchos restaurantes que lo hacen. O compartir desde la casa. O hacer un encuentro virtual, sí, un encuentro virtual tipo Zoom, y compartimos y va a ser mucho mejor. O hacer esa reunión social en la casa. En medio de esta realidad donde el sueldo no nos alcanza y estos cambios producto de la inflación, ¿cabe aquí la palabra ahorro? ¿Es factible? Siempre es factible. Se trata de ahorrar más o ahorrar menos. Y eso lo hacemos o lo determinamos es con la disciplina de sentarnos y elaborar ese presupuesto. Ese presupuesto estresa a mucha gente, pero en general les da la oportunidad de darse cuenta a dónde están gastando el dinero. Te pongo como ejemplo, y esto me ha sucedido muchas veces. Me siento con una pareja, empezamos a conversar acerca del presupuesto, a sacar las cuentas. Cuando tenemos todo listo, yo les digo, bueno, de acuerdo a esto, aquí quedan alrededor de 600, 700 dólares al mes. Y se ven la cara, sonríen y dicen, no sabemos dónde está. Salvo una excepción, que una pareja que me lo dijo, me dijo, yo sí sé dónde están. Están en Amazon gastando en cosas que no necesitamos, pero que estamos online, las vemos, nos llaman la atención y las compramos. Entonces, ese impulso hay que controlarlo. Y ese dinero que te estás ahorrando por no comprar, guardarlo y poder hacerlo crecer, y es lo que al final del día es lo que en el largo plazo te va a permitir a ti estar mejor. Ya para cerrar, bueno, quiero compartir contigo y con la audiencia una iniciativa de un familiar que me parece fabulosa. Ellos tienen una alcancía en la cocina y cada día ellos van dejando todo el dinero que tienen, como dicen los cubanos, el menudo, el dinero que tienen en efectivo en esa alcancía, y con esos ahorros, cuando finaliza el año, ellos se van de viaje y lo pueden hacer. No tenemos idea de lo importante de ese día a día. O sea, de verdad, ¿tú sabes lo que es pagar un viaje con lo que ahorramos en el día a día? Es decir, que sí es posible. Así es, la creatividad está a la vuelta de la esquina. Hay aplicaciones que te permiten a ti redondear el gasto, y ese redondeo invertirlo en una cuenta, en un fondo mutuo o en una cuenta de mercado, etcétera. Y cuando te das cuenta, tienes una cantidad de dinero que te puede servir, como tú dices, para unas vacaciones, o para ese gusto que te quieres dar en un momento determinado, o para guardarlo en tu cuenta de retiro. Muy importante ese tema del retiro. Hay que pensar en el largo plazo y hay que pensar qué vamos a hacer cuando no podamos producir igual. Así es. Pedro, feliz día. Gracias por estas recomendaciones que compartes con la audiencia. Y bueno, nos vemos en un próximo encuentro para que nos sigas instruyendo sobre cómo utilizar nuestro dinero. Seguro. Dios mediante. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Así va a ser. Estábamos conversando con Pedro Chacín, él es economista, además profesor universitario, y bueno, el día de hoy está compartiendo estos tips, estas herramientas de hacer un uso eficiente de nuestro dinero en tiempos de inflación. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Esto es Buenos Días, hoy miércoles por BPI TV.